Muy buenos días a todos aquellos que nos acompañan en el continente americano. Muy buenas tardes por Europa, España. Sean todos bienvenidos al Congreso Internacional GCB Global, la certificación, su integración y el reconocimiento internacional de los sistemas de gestión, así como otros modelos vanguardistas, como vamos a poder observar en las ponencias que tendremos estas 3 jornadas. Espero nos puedan acompañar en todas ellas. Son temas muy enriquecedores, muy actuales en todos nuestros países. Por ejemplo, en la media jornada del día de hoy, pues veremos el tema de la estructura ya global, unificada de estos sistemas de gestión que nacen en 1987, pero que hoy ya se tienen de alguna manera ramificados. Veremos también el día de hoy a la entidad mexicana de acreditación que nos acompaña, hablando acerca de los reconocimientos internacionales. El día de mañana también veremos integración de sistemas en el mundo de la seguridad de la información, de la continuidad de negocio, ambiental, de calidad, para finalmente el día jueves, pues tocar también temas en el mundo de la inocuidad alimentaria y también algo muy interesante en el tema de evaluación de proveedores y estándares de marca. Sean todos bienvenidos. Espero lo podamos aprovechar mucho, que sea muy enriquecedor para todos. Quiero dar un agradecimiento especial a todos los invitados especiales que nos van a acompañar durante estas 3 medias jornadas, así como a todos los directores de los países de GCB para poder hacer esto posible. Gracias y disfrutemos del evento. Nos vemos pronto. Le doy las palabras a Diana, directora de Paraguay, para dar inicio a la media jornada del día de hoy. Gracias, saludos. Muchas gracias, Francisco, y sean todos bienvenidos a este Congreso Internacional. Damos inicio a la primera ponencia del día, los sistemas de gestión y su ramificación sectorial, estructura, compatibilidad, integración, reconocimiento y proceso de certificación. Será impartida por el ingeniero Alfredo González y el licenciado Eduardo Noriega. Para conocer a nuestros panelistas, Alfredo González es ingeniero mecánico en energética por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Profesional Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional. Está especializado en temas de normalización y aseguramiento de calidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la auditoría y dirección técnica de operaciones. Actualmente es director por corporativo de certificación en GCB Global Certification Bureau. Y nuestro otro panelista, Eduardo Noriega, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Por más de 20 años ha contribuido con diversos organismos de certificación como director comercial y como director general. Durante ese tiempo ha trabajado con más de 1.500 empresas certificadas en diversas normas enfocadas a sistemas de gestión. Actualmente se desenvuelve como director general para la Oficina de México, como director comercial corporativo de GCB Global Certification Bureau. Les recordamos que esta plática tendrá una duración de 1 hora y media, por lo que podrán ir haciendo sus preguntas en la selección de preguntas y respuestas. Al final pasaremos al foro de análisis, donde conoceremos la opinión de los expertos y se contestarán sus inquietudes. Les damos la más cordial bienvenida y damos paso a la ponencia. Bienvenidos, Alfredo y Eduardo. Perdón, muchas gracias, Diana, por la presentación. Alfredo, veo por ahí que tienes apagado tu micrófono. Ahora se te escucha. Listo. Ahora sí, Perdón, bienvenido. muy buenos días a todos. Es un gusto compartir esta mañana con ustedes para dar la introducción a este seminario, ver temas que nos llevan de la mano para ver tanto la historia de los sistemas de gestión, cómo nacen las normas, y algo muy importante que es al día de hoy,
las normas de gestión de la familia ISO, pues han ido creciendo. Por ende, vamos a ir viendo algunos documentos mandatorios que nos ayudan a la integración de los sistemas, nos facilitan, nos evitan muchas situaciones complicadas ya en el desarrollo, en la implementación de nuestros sistemas. Para esto, por ahí publicamos en el chat 3 preguntas que no sé si nos pudiesen apoyar para contestarlas. Sirve para datos estadísticos para nosotros. Tenemos un par de minutos, por favor, si me apoyan, para poder contestar estas 3 preguntitas. Ok, están abiertas las preguntitas. Perfecto, chicos. Muchas gracias por su tiempo, gracias por apoyarnos a contestar estas preguntas. Esto nos sirve para ver de todos los que estamos ahorita conectados en esta mañana, si ya hemos tenido alguna participación activa con los sistemas de gestión. Aquí vemos que prácticamente el 56% de las personas que nos apoyaron en la consulta, el 56% está certificado, el 44% no tiene una certificación en este momento. Ahí me voy a atrever a hacer un comercial. Ahorita, como pasamos incluso el Black Friday, el Viernes Negro, etcétera, también GCB está de promoción. Entonces, para todos aquellos que inicien el proceso de certificación con nosotros y que recibamos su cuestionario de datos para iniciar la cotización, tendríamos hasta este viernes 3 de diciembre para aplicar un 10% de descuento en su proceso de certificación. Así que aprovéchelo. Como veíamos, el 56% de las personas que nos apoyaron en la consulta está certificado, 44% no. De aquellos que tienen una certificación en una norma de la familia ISO, vemos que el 78% está certificado con ISO 9001. Eso quiere decir que ISO 9001 sigue siendo la norma por excelencia o la norma más solicitada de la familia ISO. Y el 68% está considerando a su sistema de gestión integrar otra norma, hacer un sistema integral ya basado en alguna otra norma de la familia ISO, ¿vale? Estos datos nos sirven mucho por los temas que vamos a ir viendo el día de hoy por la mañana en esta primera plática, que son los sistemas de gestión y su ramificación sectorial. Alfredo, gracias por la introducción y por habernos hecho saber los datos de todas las organizaciones que están precisamente implementando y en proceso. Y bueno, pues es grato saber que ISO 9000 sigue siendo la columna vertebral de todas las normas
de las cuales, bueno, pues se desprenden todas las especializaciones, ¿verdad? Un favorzote, Alfredo, vemos tu pantalla muy pequeña, no sé si la puedas compartir en modo presentación. Y bueno, yo mientras voy platicando con el auditorio, como bien les comentaba Alfredo, a todas aquellas empresas que están en proceso precisamente de búsqueda de una certificación, la participación en este evento, pues los hace partícipes y de un porcentaje de descuento en una certificación. Al término de esta ponencia, les estaremos dejando todos los datos de las diferentes oficinas para que se puedan poner ustedes en contacto con cada una de ellas y puedan hacernos llegar su cuestionario y podamos cotizarles los servicios de certificación. Le regreso el micrófono a Alfredo. Bonito día y en un momento más estaré con ustedes. Gracias. Gracias. Ya se ve mejor la imagen. No, es que no se ve como presentación, se ve como PDF por alguna razón. Si no, Maite y Maca, si nos ayudan a compartir la pantalla en modo presentación, por favor. Para no detener el proceso. Claro. Eduardo, ¿podrías compartir tu pantalla, por favor? Sí. ¿Ahí la ven? Listo. Perfecto. Perfecto. Si podemos avanzar, Eduardo, por favor. Bien, el día de hoy en la plática de esta mañana veremos un poco de historia de las normas de gestión, su evolución, cómo fueron naciendo de estándares con otro enfoque completamente distinto hasta llegar a normas de la familia ISO. Vamos a ver cómo han crecido las normas de la familia ISO. Vamos a ver un término y un concepto sumamente importante para todas las normas de gestión, que es el enfoque a procesos. Vamos a ver también temas relacionados con los documentos mandatorios. Y por último, el último bloque de esta plática, de esta presentación, sería para aquellos que están interesados en iniciar un proceso de certificación. Eduardo ya estaría llevando a cabo la plática de cómo es ese proceso. Eduardo, si podemos avanzar, por favor. Como veíamos, el primer punto de la plática es la historia de las normas de gestión. Si podemos avanzar. Probablemente muchos ya tuvieron contacto con estas normas cuando aparecieron la familia de normas ISO. Sin embargo, como muchas otras cosas, las normas de gestión tienen un origen militar. A partir de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a ver que tenían problemas con la manufactura de armamento, sobre todo en temas de balística, etcétera. Y posteriormente a eso siguen con esa innovación. En 1959, el Departamento de Defensa de Estados Unidos crea el estándar, la 1000Q9858. Dan un periodo de transición con esa norma de 4 años y llegan a la versión A de esta misma norma. En 1963, la Organización de Tratados del Atlántico Norte adapta esta norma, este esquema, creado inicialmente por Estados Unidos, y crea la AQAP1. Empiezan a utilizarla, y en Europa
empiezan a crear la serie BS, que son las British Standard, en 1970. A partir de ahí, la revolución de las normas empieza cada vez más fuerte, hasta llegar en 1979 con la BS 5750. En este punto es donde detona toda la normalización, porque la BS 5750 es la que da pauta al nacimiento de la primer norma ISO 9000. En 1987 se crea a través del organismo o de la organización ISO, que se instala en Suiza, y toman como referencia prácticamente la norma BS 5750 para crear la primer norma ISO 9000. Yo tuve la oportunidad de estar en contacto con esta norma ya hace algunos años, en 1987, y era una norma sumamente compleja e iba encaminada más hacia el sector manufacturero. ¿Por qué se tuvo la necesidad de crear una norma ISO y por qué no dejar una norma BS 5750, que prácticamente eran el mismo documento? La diferencia es de que una norma ISO es de aplicación global y eso lo vemos al día de hoy. La norma ISO es lo mismo en España, en Inglaterra, en Japón, en Australia, como en cualquier parte de aquí del continente americano. Esa es la diferencia de una norma ISO. Si hubiese quedado la norma BS 5750, esta norma hubiese sido una norma regional que difícilmente hubiese tenido oportunidad de replicarse de manera idéntica en diferentes países de diferentes continentes, ¿vale? Entonces, es por eso que todas las normas, cuando llegan a convertirse en una norma ISO, tienen un entorno globalizado. Los diferentes subcomités o comités técnicos de cada región hacen las equivalencias, las traducciones. Sin embargo, se respeta al 100% la edición en inglés que emite la organización o la organización ISO. Las normas ISO, a través de su comité técnico, que son los que revisan las diferentes bloques o versiones de las normas, determinaron que cada 5 años se empieza el proceso de revisión de estas para irlas mejorando. Es así que la primera versión de la norma empieza en 1987, como vimos hace un momento, y posteriormente en 1994 se emite ya la segunda edición. Probablemente van a decir, oye Alfredo, tú nos dijiste que cada 5 años empieza el proceso de revisión. Es correcto, cada 5 años empiezan a revisarse, no a publicarse. En la publicación es un proceso distinto, pasan por varios borradores hasta llegar al borrador final, y una vez llegando al borrador final se hace una consulta mundial para ver si ya así se lanza esa norma, se publica y se da un periodo transitorio con la versión anterior. La fue la que dio un boom por completo en la implementación de las normas de la familia ISO a nivel global. Esta norma, de igual manera, era muy compleja para implementarse en organizaciones de servicios, porque hablaba mucho sobre productos tangibles. Y los servicios se complicaban mucho los conceptos que manejaba.
tenía una estructura de 20 puntos que iba desde el 4.1 hasta el 4.20. En cada uno de esos 20 puntos pedía procedimientos obligatorios. Entonces era muy robusta, era muy lineal. Entonces, al momento de llegar a los 5 años para su proceso de revisión, llegamos a la maravillosa versión del 2000, en donde se le da un giro por completo a esta norma. Se le da un giro por completo a la estructura que se venía manejando en la versión de 1994 con 20 puntos marcados, y se le da un enfoque a procesos. Este enfoque logró revolucionar el concepto y la forma de implementar y llevar a cabo un proceso de gestión basado en una norma ISO 9001, ¿vale? Costó un poco de trabajo poder comprender en todas las estructuras organizacionales el concepto del enfoque a procesos. Y del 2000 al 2008, realmente no hay muchos cambios. Se clarifican algunos conceptos, se clarifican algunas dudas que se tenían, pero básicamente se dejó madurar el concepto de el enfoque a procesos de la versión del 2000 al 2008. Muchos esperábamos cuando llegó la versión del 2008 que iba a haber una estructura, una reestructura muy, muy fuerte. Sin embargo, simplemente el Comité Técnico 176, que es el que revisa la norma ISO 9000, decidió que se madurara el concepto del enfoque a procesos. Por eso fue que no hubo grandes cambios. Para la versión del 2008 al 2015, se dieron cuenta que una situación que se le dificultaba mucho a las organizaciones en un entorno global era la prevención. Era el tema odiado por muchas organizaciones en las auditorías, que era la generación de acciones preventivas. Es por eso que de la versión 2008 al 2015 se cambia un poco la estructura del enfoque a procesos. No se olvida, porque la misma estructura de la norma nos conlleva a que se gestione todo nuestro sistema de gestión como un enfoque global, como un proceso generalizado, un macroproceso. Pero se fusiona otro concepto, que es el de la gestión del riesgo. Muchas organizaciones, cuando ven la gestión del riesgo, pero sobre todo ven que el requisito como tal de acciones preventivas ya no figura en la norma, muchas organizaciones dicen, wow, por fin me libré de la norma, de las acciones preventivas, ya los auditores externos ya no me levantarán no conformidades porque llevo 6 meses, llevo 1 año o llevo X determinado periodo de tiempo sin generar acciones preventivas. ¡Wow! Por fin, qué buen cambio hizo la ISO en la versión 2015. ¿Pero qué creen? Todo el enfoque a procesos y toda la gestión del riesgo está basado en la prevención. Entonces, la versión del 2015 es estar teniendo una continua búsqueda de prevenir situaciones no deseadas. Y en el 2015 hemos visto que ha costado un poco de trabajo a las organizaciones visualizar claramente lo que es el concepto de la gestión del riesgo. Pero también en la versión del 2015 se hace un cambio sumamente importante, que es la integración del anexo SL. ¿Qué es el anexo SL? Es un documento de alto nivel
que es el que permite que todas las normas a partir de la ISO 9001-2015 e ISO 14000-2015 tengan la misma estructura. Es decir, el 4.1 de la norma ISO 9000 en contexto es la misma información que se solicita para la ISO 37001, para la ISO 45001, para la ISO 39000. Todas tienen la misma estructura. No quiere decir, y eso sí lo quiero recalcar mucho, porque a lo largo de las auditorías es una situación que hemos podido ver en organizaciones que tienen un sistema integrado. Como el 4.1, contexto de la organización, es el mismo en ISO 9001 que ISO 37001, prácticamente dicen, como yo ya hice un contexto organizacional para ISO 9001, pues ya en automático cumplo el 4.1 para ISO 37000. Sin embargo, no olvidemos que es el mismo requisito, pero el objetivo de cada una de las normas tiene un fin completamente distinto. Entonces, el contexto organizacional no tendría que ser el mismo. Mientras que ISO 9000 busca salvaguardar la manera de hacer un producto o brindar un servicio de manera constante, por decir algo, la ISO 37001 busca gestionar todos los controles para minimizar la posibilidad de que se generen actos de soborno. Entonces, el contexto organizacional para cada una de las normas es completamente distinto. Y ese es un problema que se ha presentado en las organizaciones al momento de implementar un sistema de gestión integrado, que dicen el contexto que ya hice yo para ISO 9001 es en automático el mismo contexto para ISO 37001, para ISO 14001, para ISO 45000, para ISO 22000, etc. Entonces, lo que nos permite el anexo SL es de que si bien ahorita las normas ya no solicitan documentos obligatorios que demuestren el cómo realizamos las actividades, como es un manual de gestión, procedimientos obligatorios, instructivos, etcétera, ya únicamente nos indican que debemos de generar la información documentada que sea necesaria para demostrar el cómo se están ejecutando las actividades de manera consistente. Si bien ya no es una obligación, la costumbre de las empresas sigue siendo el generar un manual de gestión, un manual integrado, un manual de calidad, un manual antisoborno, un manual ambiental. Esta nueva estructura de estas normas nos permite que la homologación de normas sea muy sencilla. Y eso está permitiendo que cada vez más existan sistemas integrados. Esto no pasaba con las versiones anteriores, porque, por citar un ejemplo, anteriormente, la parte de el control operacional de ISO 14000 era el requisito 4.4.6, pero el control operacional de ISO 9000 era el 8.1. Entonces, ahí tenían, en cuanto a estructura, en cuanto a forma, en cuanto a nomenclatura o numeración, si lo queremos llamar así, al momento de generar un manual de gestión, las empresas decían, ¿qué número le pongo? ¿El 8.1? ¿El 4.4.6? ¿O le pongo un número que yo invente? Y les generaba mucho caos, mucho problema. Es por eso que los comités técnicos de cada una de las normas en ISO se dieron cuenta de esta problemática que tenían las organizaciones al integrar sus sistemas de gestión. Por eso es de que se crea el anexo SL, que da una estructura global o una estructura genérica para todas las normas,
a partir de la versión del 2015. Esto se replica, incluso lo copian de la ISO 27000-2013. Esta norma ya traía esa estructura y es lo que marca la pauta para que ISO 9001-2015 ya nazca con el anexo SL. ¿Vale? Continuamos, Eduardo, por favor. Siguiente, por favor. Por ende, al día de hoy, si bien como vimos en la estadística, la ISO 9001 sigue siendo la norma por excelencia, la norma base para la implementación de los sistemas de gestión, al día de hoy tenemos normas de gestión de todo tipo de la familia ISO. Tenemos normas para cuidado de las playas, cuidado de los bosques, cuidado de emisiones de gases al medio ambiente, reciclado de basura, dispositivos médicos. Las normas ISO han ido evolucionando de tal forma que tenemos un sinnúmero de normas. Si llegan a tener curiosidad, pueden entrar directamente a la página de ISO 9000, que es www.iso.ch. Se van a la biblioteca, al store o al buscador y le ponen normas ISO y van a salir más de 500 normas de la familia ISO. Siguiente, por favor, Eduardo. Sin embargo, las normas que ocupan el 80% de certificaciones, vemos que es la norma ISO 9001 del 2015, la ISO 14000, la ISO 20000, la ISO 22000, la 22301, que es la de continuidad del negocio, la 27001 del 2013, la 28000, que es la de cadena de suministro, la 37001, que es de las normas más nuevas. Su primera versión, su primera edición, surgió en el 2016 y ha tenido un impacto positivo, sobre todo en algunos países, como ha sido Perú. Ha tenido mucho repunte esta norma. La ISO 39001, que es la de seguridad vial, y la ISO 45000, que si bien esta norma es su primera edición, esta tiene un origen con la OSHAS 18000. Como veíamos en la introducción, la OSHAS era una norma regional, no era una norma de la familia ISO. Sin embargo, ahí no se podía generar una norma ISO por diferentes conflictos que había entre ISO con algunas otras organizaciones. Por fin llegaron a un acuerdo y se crean los borradores para generar la norma ISO 45001 en la versión del 2018. Lamentablemente creo que siguen los problemas entre ISO y estas otras organizaciones, por lo que la siguiente versión de ISO 45001 todavía no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Hay otras normas que no son de la familia ISO y que han llegado a tener mucho impacto a nivel global, como es la FSSC 22000, que como tal es una norma que no es una norma como tal, es un esquema de certificación. ¿Por qué no es una norma? Porque este esquema se compone de 3 elementos. En función del sector que se vaya a certificar, que puede ser el de producción, generación de alimento para animal, para humano, para su almacenamiento y preservación, etcétera. Uno de los documentos que se tienen que generar es el programa de prerequisitos aplicable al sector, que es otra norma, otro estándar,
que normalmente es la ISO TS 22002, su parte 1, su parte 4 o su parte 5, dependiendo del sector que sea el certificable. La ISO 22000-2018 es el otro documento que tiene que ser añadido a este esquema dentro del proceso de certificación, junto con los requisitos adicionales de la FSSC. Pero no me quiero meter mucho porque el día miércoles estaremos hablando sobre temas relevantes del esquema de certificación FSSC. Por ahí tendremos al representante de Latinoamérica de la FSSC y podrá pues darnos respuesta a todas las dudas que tengamos. Vamos a ver el concepto de lo que es el enfoque a procesos. Por favor, continuamos. Para poder ver este concepto, primero tenemos que ver la base, que es un proceso. En muchas ocasiones, por más simple o más sencillo que pudiese parecer este concepto, al momento de implementar un sistema de gestión, independientemente de la norma de la que se trate, tenemos duda con este concepto de lo que es un proceso y por ende también de lo que es nuestro producto. Podemos pensar que el enfoque basado a procesos aplica únicamente a la norma ISO 9000 y eso no es correcto. Este enfoque debe de ser utilizado o debería de ser utilizado en todas las normas de gestión. ¿Por qué? Como mencionábamos, tenemos que empezar por la base, que es un proceso. El proceso es algo que tiene una entrada, esa entrada se transforma y nos da una salida. Esa salida es nuestro producto. Como vemos, en muchas ocasiones, a mí por mi escolaridad, que es ingeniero mecánico, desde que entré a estudiar la ingeniería hasta que salí, me trataron de tatuar que el proceso es nada más cuando está uno en un proceso productivo. Cuando uno está en un proceso productivo, eso es un proceso. Entonces yo como ingeniero mecánico decía, wow, ya cuando llegue yo a una industria, quiero estar con mi overol, con mi casco, con mi herramienta en la mano y lleno de grasa. Porque entonces quiere decir que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque estoy en los procesos. Y ese concepto es un error, porque no es el todo. Un proceso, como mencionábamos, es algo que tiene una entrada, esa entrada se transforma y esa transformación nos da un resultado. Por ende, un proceso es todo. Si vemos en nuestra vida diaria está llena de procesos. Desde que vamos a hacer las compras al mall, al supermercado, a la tienda de autoservicio, desde que planificamos cuánto vamos a gastar, cuánto gastamos y con qué llegamos a casa, es una entrada, una transformación y una salida. Eso es un proceso. Si eso lo traslado al entorno laboral, cuando estamos en el área de recursos humanos o de reclutamiento de personal, tiene una entrada con requisiciones de personal. Esas requisiciones se convierten en búsqueda de candidatos y la salida es la contratación. Eso es un proceso. No solamente las actividades operativas son procesos, sino todo es un proceso. Como veíamos el ejemplo de las compras del supermercado, es un proceso. Yo digo, voy a gastar X cantidad de dinero, me gasto esa cantidad de dinero, llego a casa con ciertos artículos que yo quería adquirir. Eso es un proceso. Pero ya teniendo esos conceptos, ¿cómo lo traslado al enfoque basado en procesos? Regresamos, por favor, Eduardo.
¿Qué sería un enfoque basado en proceso? Lo voy a explicar de mejor manera con un ejemplo. Ya se acerca la temporada decembrina, la temporada de Navidad y Año Nuevo. Normalmente las empresas tomamos dentro de este periodo de diciembre 1 o 2 semanas o algunos días de vacaciones. Imaginémonos el caso hipotético, hace friecito, es diciembre, queremos estar en un lugar calientito. Aquí en México a mí me gusta mucho Cancún y pues ahí hace calor. Pero me confié y los boletos de avión ahorita están muy caros. Y no tengo todo el recurso, todo el presupuesto para comprar los boletos de avión, el hospedaje, paseos por Cancún y estar 15 días disfrutando del solecito del Caribe. Me pongo triste, decepcionado, porque dije, chin, en lugar de estar en la playa, disfrutando el sol, la brisa del mar, etcétera, voy a estar en el frío de la ciudad, en el tráfico de la ciudad, y me pongo triste. Pero la ventaja de las redes sociales es de que cuando uno se mete a Google, a Facebook o a cualquier lado a hacer una búsqueda, el algoritmo inmediatamente dice, este Alfredo está planeando sus vacaciones. Entonces, mandémosle propaganda sobre hospedaje, mandémosle propaganda sobre hoteles de avión, y de repente me llega una maravillosa de una compañía nueva que se llama Viajes Alucinantes. Como es nueva, tienen unas promociones impresionantes. El costo por 15 días con boleto de avión, hospedaje en un hotel Gran Turismo y un paseo a Xcaret, únicamente $1,000. En ningún lado encuentran 15 días de vacaciones en Cancún por $1,000. Lo veo y digo, wow, esto debe de ser una broma, porque tener 15 días de vacaciones por ese costo es de risa. Llamo y me contestan. Muy buenos días, Viajes Alucinantes, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, señorita, me llegó una promoción por un viaje a Cancún, 15 días, boleto de avión, hospedaje en un hotel Gran Turismo y un paseo a Xcaret para 2 personas por $1,000. Quisiera más información. Es correcto, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Alfredo González. Muy buenos días, señor González. Somos una compañía que está en expansión, es de nueva creación y por eso estamos dando precios alucinantes como nuestro nombre. Por tal motivo, todas las personas que nos contraten ahorita tendrán esta promoción. La única condición es de que el pago sea con tarjeta de crédito. ¿Cuenta con tarjeta de crédito, señor González? Sí, por favor. Me quiero ir del 17 hasta el 2 de enero. Del 17 de diciembre al 2 de enero. Excelente. Tengo esas fechas todavía, señor González, tanto para avión como hospedaje. ¿Qué día desea su salida a Xcaret? El 23 de diciembre, por favor, sin problema alguno. En mi corazón está latiendo al 1,000 por hora. Pago el viaje, llega el 17 de diciembre y dentro de las promociones me dicen que me iban a mandar un Uber a mi casa para recogerme, llevarme al aeropuerto y empezar mi viaje alucinante a Cancún. 7 de la mañana, a la hora que quedó el Uber de pasar, puntualmente,
Me dice, señor González, su Uber para trasladarlo al aeropuerto de la Ciudad de México. En el vehículo traigo yogurt, traigo fruta, traigo jugo para que tome un desayuno previo y no llegue con el estómago vacío a Cancún, por favor. No sé si los que estamos conectados han visto alguna caricatura japonesa y tienen alguna peculiaridad de estos. Cuando lloran, se les hace así su lagrimita que parece una gotita de leche. Así estaba mi ojo ya temblando de la emoción, con esa lagrimita como si fuera un anime japonés, de la emoción y de la alegría que dije, wow, por ese costo, hasta me mandaron gratis un Uber. Llego al aeropuerto de la Ciudad de México y hay un módulo especial de viajes alucinantes. Llego, doy mi nombre, señor González, lo estábamos esperando. Su vuelo sale en 3 horas. Por favor, pase a nuestra sala VIP para que tome un desayuno, lea el periódico, tenemos sala de videojuegos, o por si le estresa volar, tenemos también un sillón de masajes para quitarle todas las contracturas que le puede generar la tensión por el vuelo. Yo me quedo así de, wow, esto es una broma. ¿Cómo es posible que por este costo hasta masaje voy a recibir? Bueno, me dejo consentir. Me dan mi masajito, me relajo rico, me subo al avión. Es un avión propio de viajes alucinantes. El capitán nos da la bienvenida, nos dice que volará de manera tranquila, evitará zonas de turbulencia para evitar que pues tengamos un viaje que nos estrese en nuestro periodo vacacional. Yo digo, esto no puede ser. Aterrizamos en Cancún, nos están esperando con un cóctel de bienvenida, nos ponen nuestro collarcito de flores, yo voy extasiado y nuevamente con mi lagrimita de anime, aquí así recorriéndome todo el rostro de la emoción. Pero en toda historia siempre existe un pero. Voy a la banda para recoger mi equipaje. Sale la maleta 1 de otro pasajero, la maleta 2, la maleta 3, la maleta 40, la maleta 100, menos mi maleta. No llegaron. Toda mi ropa iba en la maleta. Esa emoción y ese éxtasis que yo tenía por todo lo que había pasado, empieza a transformarse. Empieza a latir mi corazón de manera distinta, ya no tanto de alegría, sino un poco de preocupación y de incertidumbre. Voy al módulo en el aeropuerto de Cancún de viajes alucinantes. Le digo, señorita, disculpe, no llegó mi equipaje. La señorita me ignora una vez. Señorita, perdóneme, llegué en el vuelo 7521 de viajes alucinantes y mi equipaje no llegó. Saca su radio sin siquiera voltearme a ver y dice, otro equipaje que no llegó. Ya tenemos 10 en esta semana. Digo, señorita, disculpe, ¿cuándo llegará mi equipaje? Lo siento, señor Alfredo, pero lo más seguro es de que o se perdió, se lo robaron, y si llega, llegará por ahí el 31 de diciembre o el 1 de enero. Porque como somos una compañía nueva,
no tenemos muchos vuelos y por ende, pues no le podemos traer de manera inmediata su equipaje. La alegría, la emoción que yo sentía en ese momento se convierte en un coraje porque digo, wow, o sea, todo lo que habían hecho excelentemente bien en las actividades o en las etapas previas, lo echaron a perder con esto. Y yo ya no voy a disfrutar mis vacaciones. Esta es una situación que pasa normalmente en muchas empresas, que pensamos que el proceso, el área o el compañero que tenemos a un lado es el responsable de corregir un error. Y cuando a mí me llega, digo, chin, pues es problema de mi compañero, no mío. Como él no lo arregló, incluso hasta lo paso así para que a él lo regañen. Y no es mi problema. El problema con este ejemplo es que yo no voy a decir, los de logística se equivocaron, sino yo voy a decir, Viajes Alucinantes es una compañía nefasta. Yo no voy a hablar nada más por un pedacito de la operación. Yo voy a hablar por todo. Y se me va a olvidar que me dieron mi masaje, que me dieron jugo en el taxi, que me trataron de maravilla en los procesos anteriores. Al contrario, inmediatamente voy a abrir alguna de mis redes sociales y voy a decir, no contraten Viajes Alucinantes porque es nefasto. Ese es un problema real en muchas organizaciones. Veamos un enfoque basado a procesos como si fuese una cadena. Una cadena está elaborada por muchos eslabones. Si un eslabón se rompe, tenemos ya dos cadenas, ya no tenemos una. Entonces, cuando eso lo traslado a mi operación y yo no veo un macroproceso que está conformado por muchas actividades, sino yo digo, híjole, yo soy producción, entonces el de calidad es mi enemigo. ¿Por qué? Porque la misión que él tiene es hacerme la vida imposible regresándome el producto. El de ventas, híjole, el de ventas compra pura porquería, porque se quiere ahorrar dinero, porque quiere hacer, porque tiene negocios con algunos proveedores que no dan las cosas bien, y a mí como calidad me hace la vida imposible porque le tengo que regresar siempre los productos de sus proveedores. Ay, el de recursos humanos, es que es que los cursos que me da son cursos que ni me sirven. Si yo veo fragmentado mi proceso, entonces es ahí cuando empiezo a tener dificultades. Y lo que busca el enfoque basado en procesos, como ya vimos la definición, un proceso es algo que tiene una entrada, una transformación y una salida. Sin embargo, esa salida se puede convertir en la entrada de otra actividad. Y esa otra salida se convierte en la entrada de otra. Y así vamos formando esa cadena que platicábamos. Y esa cadena debe de ser de un calibre muy fuerte para que, aunque se den los tirones, no se rompa. Y al último, yo termino diciendo, wow, contraten a Viajes Alucinantes. Experiencia de vida. Y no decir, no la contraten. No la contraten. Por ahí vi un comentario que pusieron que es un mapa de proceso. El mapa de proceso
nos ayuda y nos ayuda mucho para identificar ese macroproceso, esos subprocesos, esas entradas, esas tareas, esas salidas. Ese mapeo de proceso es sano, pero la recomendación que yo les daría es no solamente hacerlo para procesos operativos. Ese mapa de proceso tendría que incluir todo, incluyendo los de soporte o los de apoyo. ¿Vale? Siguiente lámina, por favor. Y un elemento sumamente importante al momento de estar implementando un sistema de gestión es los documentos mandatorios. Los documentos mandatorios son, valga la redundancia, documentos que contienen reglas para la implementación de controles en la evaluación de los sistemas de gestión. La IAF es la organización que emite estos documentos mandatorios. Por ahí tenemos una falacia al momento de creer que ISO es el documento rector de todo el proceso de evaluación de la conformidad de una norma. Y la realidad es de que no. ISO es quien emite las normas, pero quien emite las reglas para la aplicación de esas normas es la IAF. Y la IAF es una entidad global. Por ahí van a ver que existen regionales, que está el del continente americano en la parte norte, en la parte sur, etcétera. Pero el global y el que emite estos documentos mandatorios y el que emite todas las reglas cuando hay un cambio de versión de norma, etcétera, y el que emite los periodos de transición es la IAF. Entonces, la IAF es la que a través de estos documentos mandatorios, que por sus siglas en inglés en internet los pueden buscar como los MDs de la IAF, van a contener estas reglas para la evaluación de la conformidad de los sistemas de gestión. Estos documentos mandatorios son de aplicación tanto para las entidades de acreditación como para los organismos certificadores. Entonces, ahorita ustedes van a decir, pero yo soy cliente. Entonces, ¿por qué me aplican a mí estos documentos mandatorios? Porque si seguimos esa cadena de trazabilidad en la evaluación de la conformidad, estas reglas o estos controles llegan hasta ustedes. Aquí en pantalla tenemos algunos ejemplos de algunos documentos mandatorios que son los que les pudiesen llegar a aplicar a ustedes, como es el MD1 del 2018, que es para la auditoría y la certificación de una organización con multisitios. ¿Qué sería una organización con multisitios? Aquella que tiene una sede central y sedes alternas, y esas sedes alternas que realizan o la misma actividad que se está certificando o actividades de apoyo, como procesos administrativos, como pudiese ser compras, ventas, reclutamiento y selección del personal, actividades de almacenamiento de producto, distribución de algún insumo, etcétera. Este documento mandatorio nos determina dos características. Por ahí, cuando llegan a cotizar con nosotros y que tienen varias sedes, vemos que en la cotización puede ser, podemos tener dos vertientes, que diga con muestreo o sin muestreo. Este documento mandatorio nos determina cuándo aplica un muestreo y cuándo no aplica ese muestreo. Si bien, como comentaba hace un momento, los documentos mandatorios son de aplicación para las entidades acreditadoras
o los organismos certificadores, perdón, llega también a ustedes, porque a final de cuentas, ustedes son los que nos proveen de esa información y nosotros les determinamos en las cotizaciones, en los muestreos o en el tiempo de auditoría que determinamos con ustedes, si en un multisitios aplica o no el muestreo. El MD2 del 2017, que es para la transferencia de la certificación acreditada. En algunas ocasiones ustedes dicen, ching, es que como que mi organismo certificador ya no me está gustando, no me está dando el servicio que yo requiero, voy a cambiar de casa certificadora. Y cuando han llegado con nosotros, les hemos comentado, bueno, necesito que me mandes el documento A, el documento B, el documento C y cierta información adicional. ¿Por qué se los pedimos? Porque el MD2 del 2017 es la información que nos solicita para poder aplicar una transferencia de una certificación acreditada. Tenemos el MD4 del 2018. Ahorita, desde marzo del 2020 que empezamos con la pandemia, fue uno de los documentos que se puso con mayor fortaleza, porque es el que permite el uso de tecnología de la información y comunicación, la famosa TIC, con fines de auditoría y evaluación. Anteriormente, antes de la pandemia, este MD nos decía que salvo ciertas restricciones, se podía hacer una entrevista o una auditoría de manera remota, pero no más del 30% del tiempo total de la auditoría que se estaba ejecutando o que se había planificado. O sea, no se podía pasar más del 30% de ese tiempo y tenía que hacerse una evaluación previa para determinar si era procedente o no el poder aplicar la evaluación remota. A partir de la pandemia, que fue en marzo del 2020, donde prácticamente se paralizó todo y tuvimos que empezar a realizar este tipo de dinámicas a distancia, la IAF emite otro tipo de documentos, que fue el ID3, que ya lo venía manejando desde el 2011, que es el de evaluación de la conformidad en etapas de contingencia. Y ahí, fortaleciéndose con el MD4, nos permite el hacer las auditorías remotas al 100%. Ahorita, la última resolución de la IAF está marcada hasta término de año. A inicios de año se tendrá que emitir la nueva resolución. Y tenemos el MD5, que es la determinación del tiempo de auditoría. Esta es la que nos va a decir si tenemos X número de días para fase 1, fase 2, etcétera. Y el MD11 del 2013, que es para sistemas integrados, también nos ayuda a determinar el tiempo de auditoría para sistemas integrados. Nos permite determinar las reducciones de tiempo en función de los sistemas que tenemos, ¿vale? Estos documentos mandatorios ustedes los pueden consultar en la página de la IAF, son de libre consulta. La página es www.iaf.ch. Ahora la ponemos en el chat para que ustedes puedan tener acceso a ella, ¿vale? De mi parte, estos son los temas que quería compartir esta mañana con ustedes. En el foro tendremos también un espacio para preguntas, para dudas que pudiesen haber tenido, y le doy la palabra a Eduardo para que continúe con el proceso de certificación. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues nuevamente saludando a todos los asistentes, pues con una muy buena introducción a lo que es la sectorización actual de las normas y los documentos mandatorios que marcan a esto.
Para continuar con la plática, pues bueno, platicaremos lo que es el proceso de certificación. Este proceso es un proceso compartido para cualquiera de los estándares ISO. Como bien lo pudimos notar y lo hizo de conocimiento Alfredo en la plática previa, pues la normativa ISO está abierta a un sinnúmero de normas que van desde la gestión de calidad, que es la parte de 9001, como la estructura de donde se desarrollan todas las especialidades, a normas muy específicas como podrían ser de seguridad vial, de gestión energética, de seguridad de la información. Pero al final el proceso es prácticamente exactamente el mismo para cualquier norma que se vaya a certificar. ¿Y en qué consiste este proceso? Bueno, en primera instancia requerimos pues conocer en qué tipo de sector o actividad económica está establecido cada cliente, para entender pues la competencia que debe tener el organismo de certificación para presentar una evaluación de la conformidad competente y objetiva. En esta lámina que están viendo, pues pueden ver que tenemos los 39 sectores de actividad económica que a nivel mundial están determinados, que vamos desde la agricultura y ganadería hasta otras actividades como pueden ser actividades sociales, clubes deportivos, etcétera. Entre esas dos, pues se encuentran todas las actividades que involucran el desarrollo de cualquier economía, grande o pequeña, a nivel mundial, ¿no? Esto tenemos combustibles nucleares, la parte farmacéutica, la construcción, la industria de madera, el cuero, la informática, el comercio, el gas, la producción de vapor, el reciclaje, es decir, están involucrados todos. Lo que necesitamos nosotros como organismo de certificación es entender en qué parte o a qué sector económico permanece o pertenece el cliente o el interesado en la búsqueda de este tipo de servicios. Ahora, por la otra contraparte, el cliente o el interesado en lograr una certificación, ¿qué es lo que tiene que realmente tener cubierto y qué es lo que tiene que buscar en un organismo de certificación? Pues una, que se tenga la cobertura, ¿verdad? Propiamente en la norma en la que está uno buscando, en la norma o en las normas a las que uno esté buscando la certificación, que realmente estas normas pues estén debidamente acreditadas, que tengan un reconocimiento internacional, que se tenga una atención directa, ya sea con los involucrados, con los auditores, con los gerentes o con las oficinas operativas propiamente que se encargan del desarrollo logístico de la programación de la auditoría, inclusive comunicación directa con los directores de cada oficina para que puedan tener en todo momento pues información clara, objetiva y oportuna de primera mano en todo momento. ¿Qué más se requiere o qué más quiere un cliente? Pues normalmente se requieren precios competitivos, ¿no? Se quiere tener un precio pues que indistintamente de que no sea en muchas ocasiones el motivo por el cual se toma una decisión, pues sí sea un factor que definitivamente tenga un peso en eso. Obviamente, pues buscar que el organismo tenga profesionales con experiencia probada, ¿verdad? Esto es muy sencillo decir, bueno, pues yo soy un organismo y tengo auditores. Oye, ¿tus auditores cuánto tiempo tienen? Pues no sé, pues los acabo de contratar hace 2 semanas, creo que uno tiene 10 auditorías y el otro tiene 22, cuando tienes otras alternativas que te dicen, oye, pues yo tengo auditores que pues llevan fácilmente más de 1,500 auditorías realizadas, ¿verdad? Esto es, yo siempre comento con todos nuestros clientes que la búsqueda de una solución pues tiene que ir enfocada en la experiencia que se tiene. Esto es como ir al doctor. Yo prefiero ser operado por un doctor que tenga una gran experiencia a ser operado por un doctor que, aunque puede ser notable, muy guapo, haber salido con un gran resultado de la universidad, pero pues no tiene experiencia, difícilmente me operaría, ¿verdad? Y creo que ustedes lo harían.
Esto es exactamente lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Pues tener una expertise que aporte a las organizaciones, que se tengan previstas posibles futuros venideros a las organizaciones certificadas. Muchos de nuestros clientes iniciaron certificando en un inicio las normas ISO 9001, pero posteriormente han ido evolucionando a otro tipo de normas, como puede ser la ISO 27000 o la ISO 37000 o la 14000 o la 45, o muchos de ellos nacen con una integración de varias normas y van sumando más normas a futuro. Realmente hay que buscar que el organismo al que ustedes se acerquen pues tenga competencia en una multiplicidad de normas, ¿verdad? Y que pueda cubrir en su momento pues esa necesidad futura que tendrá su organización. Ahora bien, como bien comentaba Alfredo en la última parte de su ponencia, pues los auditores tienen que ser calificados por sector y enfocados al proceso que se va a evaluar, ¿verdad? Es decir, que si tenemos una organización que pertenece al ámbito manufacturero, pues difícilmente le enviaremos gente especializada en servicios, ¿verdad? O gente especializada en el ámbito financiero, pues nada aportarían. Aquí tenemos que tener gente calificada por sector, con experiencia en el sector, experiencia general, para que puedan realmente hacer un ejercicio que permita tener un insumo a través de esa auditoría de información que les sea de valía a ustedes como clientes. Además de ello, bueno, pues hay que buscar que se tengan talleres de formación especializado en las normas en las que estamos buscando certificarnos o que prevemos o que prevén ustedes como clientes certificarse. Si se pueden hacer enlaces nacionales o internacionales, genial. Muchos de los organismos tienen presencia en varios países. Nosotros, por ejemplo, estamos en 6 países actualmente. Estamos en México, en Perú, en Costa Rica, en Paraguay, en Argentina y en España, de tal forma que, bueno, pues en su momento podemos apoyarles en cualquier momento a llegar a asistirlos con información sobre ciertas cuestiones que se dan en las distintas regiones, por si ustedes quieren lograr llevar su compañía a otros lugares, buscar proveedores de algún tipo, pues bueno, somos un puente real para llevarlo a cabo, ¿no? La experiencia y la competencia, pues bueno, creo que he sido muy insidioso en ello, desde que les hablé de la competencia, la cantidad de auditorías que debe tener un auditor, la calificación por el sector que tienen, y bueno, pues finalmente enfocarse precisamente en entender bien cuál es el proceso que vamos a auditar, y eso partirá de una información que nos van a compartir ustedes. Adicional a esto, pues bueno, ustedes deben de buscar en todo momento que el organismo tenga elementos que les permitan tener un sistema de monitoreo confiable de todo el proceso de certificación de su sistema, sea desde la certificación inicial o ya certificado con las auditorías de seguimiento o con las recertificaciones posteriores al vencimiento de una certificación. Pero ustedes deben de exigir, ¿verdad?, que el organismo pues tenga todos estos elementos para presentárselos a ustedes o a las partes interesadas que puedan tener interés en su proceso, siempre y cuando sea aprobado también por ustedes, ¿verdad? Que se les presente en todo momento información clara y oportuna y que si es el caso, pues se les puedan presentar auditorías en múltiples idiomas para pues, llevar a buen fin el sistema. Ahora bien, ¿cómo parte el proceso de certificación? El proceso de certificación parte de un cuestionario. Hace un momento estaba yo jugando un poquito aquí con el chat y veía por ahí que alguien comentaba, oigan, entré a su página web, pero no entiendo cómo descargar el cuestionario. Bueno, pues le damos la respuesta de una vez. En la página web de nosotros, en cada una de las normas, hay una descripción gráfica, gráfica y explicativa de lo que es la norma, qué se busca con esa norma, cuál es el proceso, y al fondo, si van bajando la pantalla, verán un link que dice descarga el cuestionario.
El cuestionario previo es para nosotros, los organismos de certificación, el primer insumo propiamente de información para para poder hacerles una propuesta objetiva y formal de trabajo. ¿Qué datos contiene este cuestionario? Bueno, pues en primera instancia, los datos generales de la organización, como cuál es el nombre, quién es el titular, quién es el encargado de, a lo mejor, de llevar a cabo el sistema. Pedimos otros datos como quién es el representante legal, porque, bueno, pues finalmente las propuestas se hacen a la organización y tienen que ser firmadas por algún representante con poder para ello. Necesitamos saber el alcance pretendido a certificar, el número de sitios a certificar y la cantidad de personas involucradas en el desarrollo de los sistemas, indistintamente de las normas en cuestión, ¿no? Puede ser una norma, puede ser varias normas. Ahora bien, con esta información nosotros valoramos todo lo que tenemos en el cuestionario y nos apegamos a una directriz que es el MD5. El MD5 es un documento mandatorio de la IAF, del International Accreditation Forum o del Foro Internacional de Acreditación, que es el que cualquier organismo de certificación tiene que apegarse para presentar los tiempos para una evaluación completa de un ciclo completo de certificación. Un ciclo completo, quiero comentarles que es una auditoría en fase 1, auditoría en fase 2 y las auditorías de seguimiento que se tendrán durante la vigencia de la certificación. Ese documento nos va a dar a nosotros los tiempos requeridos para ello. Aquí quiero ser muy franco con ustedes, la valoración de la información es fundamental para tener la mejor propuesta económica posible, ¿no? Mientras más información y más claridad tengamos sobre lo que ustedes pretenden certificar en cuanto a alcance, número de sitios, procesos, mayores elementos tendremos nosotros para que si en su momento podemos justificar una reducción de tiempos que obviamente incide en costos, pues sea presentada y ustedes tengan la mejor propuesta. Para darles un ejemplo de cómo podría funcionar esto, pensemos en que nos llega un certificado de una planta armadora de coches. Sí, cualquiera que se les ocurra, ¿no? Queremos certificar el armado, venta y mantenimiento de vehículos automotores. Ah, muy bien, pues ese es un alcance. Perfecto, ¿no? Esto ya nos quedó muy claro. ¿Qué es lo que pretenden? Ahora bien, vemos la información y vemos que tienen una planta, obviamente, y 170 agencias de vehículos y 37 talleres mecánicos. Entonces decimos, bueno, ok, tenemos una planta, 140 agencias, 37 talleres mecánicos. Y no nos dan mayor información. Y nos dicen, bueno, sí, hay 7,000 personas involucradas en este sistema. Ah, oigan, pues no puedo hacer, sí podríamos hacer una propuesta, pero todavía no tengo elementos para hacer una propuesta objetiva. ¿Qué información requerimos para esos casos? Una, saber si todas las agencias tienen la misma actividad, que muchas veces no lo es. Muchas agencias pueden ser un simple punto de venta, en otras puede haber la venta y la entrega de las unidades, en otras puede haber una agencia específica para la apertura de créditos automotrices. Los talleres pueden ser unos de hojalatería, otros pueden ser de refacciones, otros son solamente para talleres de recepción de vehículos chocados. Necesitamos toda esa información detallada porque en base a eso nosotros iremos viendo cómo podemos obviar tiempos. Si de esas 140 agencias resulta que tienen 130 que hacen lo mismo, pues podemos hacer un muestreo de ellas, ¿verdad? Y reducir con eso tiempos. Si de los talleres vemos que tienen X número de procesos similares,
pues podemos ir reduciendo tiempos y obviamente la reducción que nos marquen a nosotros las directrices de los documentos mandatorios, pues tienen una incidencia en costo y por eso les decía yo que mientras más información objetiva tengamos sobre los procesos, la gente involucrada y los sitios a auditar, pues mejores elementos tendremos para presentarles a ustedes una propuesta pues lo más atractiva posible. Ahora bien, una vez establecido ¿cómo se llama? Los costos de una propuesta, bueno, pues el proceso a continuar es prácticamente el mismo para todos. Partimos de una auditoría fase 1, que así está establecido en la norma, y una auditoría fase 2. La fase 1 se compone particularmente de una revisión documental para que nosotros podamos dimensionar de qué manera ustedes como clientes dimensionaron el sistema y lo están aplicando a su organización. Normalmente esta revisión documental pues va enfocada a ver cómo se planteó darle cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma. Pero todavía no nos estamos metiendo al cumplimiento en sitio. Entonces se complementa con una revisión en sitio. ¿Sí? En esta revisión en sitio, pues vamos a hacer un muestreo aleatorio de procesos y de los servicios enfocados a darle cumplimiento al alcance de la certificación pretendida y a darle cumplimiento a los requisitos de la norma o normas en cuestión. Obviamente para estos eventos, pues nosotros habremos de enviarles previamente un plan de auditoría en donde estableceremos tiempos, calendarización, con quién nos vamos a entrevistar. Y la auditoría, bueno, pues se lleva a cabo mediante entrevistas con el personal y la revisión de registros que obviamente pues validan la completa ejecución de un proceso en cumplimiento a un requisito de la o de las normas que se pretenden. ¿Qué puede suceder en la fase 1? Bueno, pues que se deriven diversos hallazgos, ¿verdad? O no conformidades o desviaciones a los requisitos de las normas. Y nosotros en ese momento pues entregaremos un informe de auditoría y ustedes como clientes serán los responsables de marcarnos los tiempos a nosotros o a cualquier organismo de certificación para la ejecución de la fase 2. Es decir, derivado del resultado de la fase 1 y de la cantidad y la calidad de los hallazgos, ustedes determinarán cuál es el tiempo para presentarse a la auditoría en fase 2. Obviamente, pues, presentándose con el, perdónenme, con el arreglo o con la atención a los hallazgos derivados en la fase 1. Siempre y cuando no se excedan 6 meses entre esa fase y la siguiente fase. En caso de excederse 6 meses, que no es ni lo recomendable, ni lo idóneo, ni lo que normalmente acontece, tendríamos que volver a repetir el ejercicio. Pero para darles una idea, los tiempos promedio entre una fase 1 y fase 2 están entre 3 y 5 semanas aproximadamente. Muy bien, nos presentamos a la auditoría en fase 2. Previamente también se les hizo llegar un plan de auditorías, establecimos cuál es el objetivo y ahora sí, las categorizaciones de los hallazgos pues serán determinadas como no conformidad menor o como no conformidad mayor. ¿Sí? Y el tiempo que se tenga que se requiere para la atención de las no conformidades ahora es marcado por nosotros. Normalmente, al término de una auditoría de certificación en fase 2 y en caso de existir hallazgos, el auditor en cuestión les hará saber en la junta de cierre que se cuentan con 30 días para el cierre de las no conformidades.
para el cierre de las no conformidades, que esto es algo, muy importante. No significa la atención. No quiere decir que alguien nos puede enviar un plan de acción correctiva y dicen, pues voy a hacer esto en un futuro y pues yo creo que con eso cierro la no conformidad. No, lo que necesitamos es la evidencia del cierre de la no conformidad. Una vez presentado este cierre de evidencias de la no conformidad o de las no conformidades, su expediente se presenta a una comisión de certificación en donde se revisará que todas las etapas de la certificación han sido cubiertas, que los hallazgos han sido cubiertos, que se cuentan con todos los elementos para extender una certificación. Y por supuesto, pues la certificación se extenderá en apego a la norma debida y irá acompañada de las marcas de la entidad de acreditación y muchas veces el sello, del foro de la IAF, para que ustedes sepan de la trascendencia internacional que puede tener esa certificación y que será parte de la plática que al culminar la mía y en un momento más nos dará Mario Andrade en representación de la EMA. ¿Pero qué indica el certificado? Bueno, pues obviamente indicará la razón social, indicará el alcance a todos los procesos, oficinas y sucursales, la vigencia de la certificación, la norma de referencia, es decir, todos los elementos que ustedes requieren para garantizar el cumplimiento con una norma. Posteriormente a esta emisión, pues les hará llegar un documento en el que se establecen las auditorías de seguimiento. Yo siempre comento con los clientes y con todos nuestros interesados que la búsqueda de una certificación y la certificación inicial de un sistema, pues parte como el nacimiento, digamos, de un bebé, ¿verdad? Nosotros como médicos asistiremos seremos quien reciba a ese bebé en primera instancia en las auditorías en fase 1 y fase 2 y bueno, pues le daremos una calificación y revisaremos que sí, obviamente nació con 2 manos, 2 pies, 2 ojos, una nariz, una boca, le daremos una nalgada para que respire y se los damos en sus brazos y les decimos felicidades, su sistema acaba de nacer, se llama ISO 9000, aquí lo tienen. Pues bueno, obviamente ISO 9000 va a crecer, ¿verdad? Y empezará a rayar paredes y empezará a comer y habrá que cambiarle los pañales y habrá que hacer toda una serie de cuestiones, las cuales están enfocadas pues a la mejora continua. Él va a querer de manera natural ir mejorando y creciendo. Y obviamente pues el sistema está soportado en las organizaciones, que son ustedes, que son los encargados de llevar a cabo las actividades diarias de una organización y de que la cultura de calidad en la que transformaron la certificación, pues se está haciendo el día a día. Y eso tiene que ser evidenciado en auditorías de seguimiento, en donde en primera instancia veremos que ISO 9000, pues creció, rayó paredes, y posteriormente con las visitas de seguimiento iremos viendo que va evolucionando y que ya entró al kinder, y que ya está sentado y que ya le jaló el pelo a una compañera y que ya está preparándose para entrar a la primaria y va evolucionando y veremos que se casa, ahora tiene una novia que se llama ISO 14000 y ya la está abrazando y va evolucionando a formar una familia, ¿no? Esto, al final, el desarrollo es exactamente el mismo y la norma tiene que regir la vigilancia de los registros y la evidencia de la mejora continua. Y eso es lo que hacemos a través de las auditorías de seguimiento. Creo que el tiempo lo tenemos ahora encima. Finalmente, quiero comentarles que nos pueden seguir en todo momento en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página web a la que pueden acceder de una manera muy sencilla en www.gcbglobal.com, en donde verán la información de cualquiera de las normas en las que tenemos competencia. Esto lo pueden hacer a través de su equipo
móvil, tablet, teléfono, celular, en donde estén, y tendrán todos los elementos para estar en contacto con nosotros de una manera directa, sea atendido en la latitud en la que se encuentren. Afortunadamente veo en este foro gente de toda Latinoamérica y les damos, en algún momento estaremos compartiendo los datos de todas nuestras oficinas para que puedan ustedes entrar en contacto directo con los directores de cada región y se les pueda dar la atención que requieren ustedes.